Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de la documentación de los casos de uso. En el anterior video vimos cómo se hacían las historias de usuario con respecto a los datos de una entrevista. Entonces vamos primero a poner la entrevista y continuamos con la documentación de los casos de uso. Entrevista, continuando con las preguntas respectivas. Para usted, ¿qué es más complicado en la trigonometría? ¿Qué es más complicado de hacer? Aprenderse las fórmulas para mí. ¿Cómo qué parte? Saber Aprenderse las fórmulas. en qué Sí, ¿cómo son lado las están los fórmulas, los ángulos. ángulos? Sí, los ángulos que tiene el adyacente sobre hipotenusa o algo así. Yo creo que sacar los senos, cosinos, se hace un poco complicado aprendérselas y llevarlas todas a la par ahí. Y si uno ¿Cómo, no se sabe la fórmula, cómo escribe la fórmula? Mejor tú tienes que dar la fórmula. Yo pondría lo que quisiera sacar, si es el seno, el coseno, el tangente, ahí. Como Y que un agregar, recordatorio de la fórmula. ajá, y para poner los valores también. Pero ya con las fórmulas dadas. O sea, usted escribe y te aparece la fórmula y le vas añadiendo los valores. Lo reemplaza. Yes. Sí, lo que dicen mis compañeros es también, por ejemplo, yo necesitaría, si no entiendo exactamente cuáles son las fórmulas, yo necesitaría una ayuda para saber qué es lo que yo tengo que escribir ahí. por ejemplo, si tú quieres seleccionar o poner un... Bueno, eso sería sugerencia de ustedes, ¿no? Digamos, estaría bueno que yo pudiera dibujar el gráfico y a partir de ahí sacar los resultados. Digamos, yo elijo un ángulo y quiero saber, qué sé yo, el seno, el tangente del ángulo. Ahí estuviera, porque estuviera dando una mejor opción a los estudiantes. No sabes por qué, desde qué fórmula sale. Si tú insertas ese punto, ¿qué fórmula necesitas para llegar a ese punto? ¿Entiendes? Sí. Claro, supongamos que tú le dices al programa, quiero sacar el ángulo de este triángulo. Entonces yo le digo, quiero sacar el seno. Entonces él quiere que te saque la fórmula para sacar ese ángulo. Sí, algo así. Pero yo diría de que si tú insertas un punto y te diga a un lado, insertaste este punto y se llega y se utiliza esta fórmula para llegar a ese punto, ¿me entiendes? Sin saber la Sí, fórmula. sí, sí, eso, bueno, eso sería también muy bueno. Bueno, en este momento voy a concluir con la grabación. Muchas gracias por haber asistido y haberles robado un poco de su tiempo. Muchas gracias, muchachos. Una vez culminada la entrevista, vamos a detallar, a explicar cómo se realizan estos casos de uso. Entonces, esto consta del actor principal y actores secundarios. Como actor principal tenemos el estudiante, actores secundarios, el sistema. Tenemos la descripción del caso de uso, que el estudiante debe escribir las funciones trigonométricas que se irán filtrando en el conjunto de funciones de la cual seleccionará una para establecer sus valores. También se podrá ver la información de cómo establecer los valores. Entonces, este caso de uso pertenece a las tres primeras historias mencionadas en el anterior video. ¿Quién activa este caso de uso? El estudiante, al momento de querer resolver un ejercicio. La precondición es que el estudiante debe estar en la barra de ingreso de las funciones trigonométricas, o sea, en la barra, digamos, en la barra de texto. Y la postcondición es que se reemplacen los valores en las funciones trigonométricas establecidas. El flujo normal es que buscar una información trigonométrica para reemplazar valores. Tenemos como paso 1 que el estudiante escribe la función trigonométrica. Paso 2, el sistema filtra las funciones trigonométricas. Paso 3, el estudiante selecciona la función trigonométrica. Con filas alternativas, como flujos,
Flujo alternativo tenemos la visualización de información de funciones trigonométricas. Entonces, este 3 que está aquí es el flujo alternativo del flujo normal de esta de aquí, del paso 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando el estudiante posiciona el mouse sobre una función trigonométrica, el sistema muestra una caja de texto con la información de la utilización de la función trigonométrica. En caso de excepciones, que el estudiante no tiene conocimiento de alguna fórmula, el estudiante puede elegir una de las fórmulas que se encuentran en el conjunto de fórmulas. El tipo de prioridad de este caso de uso es alta. En frecuencia de uso cada vez que se quiere encontrar un valor o se lo quiera calcular. No existe una información adicional ni tampoco existen suposiciones. Y la especificación de este caso de uso parcial es ingresar función trigonométrica, el sistema de trigonometría. Como segundo caso de uso que se ha documentado, este pertenece a las 3 últimas historias de usuario que se realizaron en el video anterior. Entonces tenemos actor principal, el estudiante, actor secundarios, el sistema. Como descripción tenemos que el estudiante debe seleccionar una parte del triángulo para saber información desde ese punto o la función trigonométrica a emplear. Activador, tenemos que el estudiante desea saber información de una figura trigonométrica. La precondición es que el estudiante deba haber dibujado la figura trigonométrica. No existe una postcondiciones y tenemos que el flujo normal ver información de las figuras trigonométricas. El estudiante debe de seleccionar un valor de la figura trigonométrica. El sistema redireccionará a la función trigonométrica que se aplicó y el estudiante visualiza la función trigonométrica y continúa con sus acciones. Entonces, como flujo alternativo tenemos la visualización de información de las funciones trigonométricas. Entonces el estudiante posiciona el mouse sobre una función trigonométrica para ver una información corta de ella. En caso de una excepción que la figura trigonométrica no tiene ningún valor establecido, el estudiante debe seleccionar un lado del triángulo o también un ángulo para ver las funciones trigonométricas a aplicar. La prioridad de este caso de uso es alta y la frecuencia de uso es cada vez que se quiera saber la información de una figura geométrica. La especificación parcial del caso de uso es ver información desde la figura trigonométrica del sistema de trigonometría. Con esto damos como culminado los casos de uso. Gracias por su atención. Nos estaremos viendo en otro video.